Muy buenas tardes, mi nombre es Raúl Ruiz Álvarez y actualmente soy profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el área de didáctica de las ciencias sociales. Voy lo primero de todo a compartiros pantalla. Y bueno, como os decía, actualmente soy profesor de didáctica de las ciencias sociales y comentaros que entre mis principales líneas de investigación se encuentra la historia económica y social en la Edad Moderna, con especial atención a cuestiones de género, trabajo, tecnología, así como al estudio del transporte. Otro de los ámbitos de mi interés es el patrimonio, abordado desde diferentes perspectivas, ya sea económica, jurídica, social, pero también desde la enseñanza. Y precisamente en ese aspecto es en el que voy a centrarme hoy. El objetivo de esta comunicación no es otro que reflexionar sobre la Alpujarra en el territorio patrimonial mixto más amplio de toda Europa. Permítanme que os añada un matiz algo personal. Soy originario de Lanjarón, uno de los pueblos que conforman esta comarca histórica, y he desempeñado responsabilidades de gestión en la zona, lo que inevitablemente condicionará mi percepción y creo que es algo que conviene tener presente desde el principio. Antes de continuar, quiero expresar mi agradecimiento al Gobierno del Estado de Coahuila por la invitación a participar y darme la oportunidad de reflexionar de forma compartida sobre nuestro patrimonio, tanto material como inmaterial. Extiendo también esa gratitud, por supuesto, a la Universidad Autónoma de Coahuila y al Instituto Nacional de Antropología e Historia por la organización de este conservatorio internacional Camino Real de Tierra Fuera, que ya celebra su quinta edición. Mi intervención lleva el título La Alpujarra como patrimonio vivo entre la historia económica y la enseñanza del futuro y se centrará en tres grandes ejes. En primer lugar, presentar la Alpujarra como comarca histórica marcada por sus gentes, su paisaje y sus tradiciones. En segundo lugar, analizaremos su patrimonio material e inmaterial desde la arquitectura, la agricultura y la acequia hasta fiestas, música o identidades colectivas. Por último, reflexionaremos sobre su gestión y sus desafíos presentes y futuros, preguntándonos qué significa proteger, enseñar y transmitir este legado a las nuevas generaciones. En definitiva, hablaremos de un territorio vivo donde naturaleza, historia, cultura se entrelazan para construir una identidad que yo creo que merece la pena ser conocida, pero sobre todo cuidada y proyectada hacia el futuro. Como decimos, son territorios vivos y ahora entenderéis por qué esto de patrimonio vivo. Permitidme, por supuesto, comenzar presentando la Alpujarra, esa comarca histórica profundamente marcada por las gentes que la han habitado a lo largo de los tiempos. Se trata de un territorio muy singular que, pese a estar dividido hoy entre las provincias de Granada y Almería en el sur de la península ibérica, eh, conserva, yo creo, a día de hoy incluso una cohesión muy particular y una identidad dentro de una gran heterogeneidad. Aquí voy a intentar poner el puntero. Si veis el puntero, estamos hablando de toda esta comarca. Este es un mapa de finales del siglo XVIII realizado por comarca por el geógrafo Tomás López. Y a continuación verán la parte que pertenece a la Alpujarra granadina de la provincia de Granada, tras la división impulsada, como decía, por Javier de Burgos en 1833, que sería esta. Por tanto, estamos hablando de una gran comarca ubicada en esas faldas meridionales de Sierra Nevada, pero que además se extiende hacia las sierras de Lújar, de la Contraviesa y de Gádor, con una geografía que presenta una gran heterogeneidad de paisajes, es decir, no es un paisaje homogéneo, presenta desde valles fértiles a barrancos escarpados y a zonas áridas o de alta montaña o zonas de costa. A pesar de esa diversidad física, la Alpujarra mantiene una identidad tanto histórica, pero también dentro de su arquitectura, de sus tradiciones y en cierta manera de la gente que lo viven.
Permitidme que haga un breve inciso antes de comenzar con ese patrimonio alpujarreño. Un inciso en torno a la terminología, pero también al recorrido histórico de la protección patrimonial, especialmente para quienes no sois de España, porque me voy a centrar en la normativa española. No voy a entrar en los debates más recientes e innovadores, para ello me remito a los estudios de José Castillo Ruiz de la Universidad de Granada, cuya trayectoria en particular creo que está siendo fundamental para abrir nuevos horizontes, nuevas perspectivas, nuevas preguntas, nuevas conversaciones, no solo en el patrimonio como valor jurídico, económico, sino también en la percepción social o cómo se gestiona o se tutela ese patrimonio cultural. Señalar que la UNESCO en el año 2005 reconocía que el patrimonio es el legado que recibimos del pasado, lo que vivimos en el presente y lo que transmitimos a las futuras generaciones, construyendo en definitiva nuestra identidad. Fijaos cuántos conceptos, cuántos términos, cuántas características en tan solo unas líneas de definición. Por su parte, la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 lo define como una riqueza colectiva que reúne las expresiones más dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cultura universal. Un valor que no está dado solo por lo material, sino por la estima que despierta en la sensibilidad de la ciudadanía. De hecho, los bienes se convierten en patrimoniales porque cumplen una función social, directamente derivada de la revalorización que los propios ciudadanos, que la propia ciudadanía le ha otorgado a lo largo del tiempo. Por tanto, en todos esos conceptos está la clave de esta conferencia. En primer lugar, el patrimonio como legado, que hunde raíces en historia, en dimensión cultural y social de las comunidades que lo han creado y han sabido transmitirlo. En segundo lugar, el presente, en el que se hace imprescindible la conservación, la restauración de ese legado, entendidas no solo como acciones técnicas, ojo, sino también como la expresión de la sensibilidad ciudadana hacia aquello que se considera valioso. Los bienes patrimoniales cumplen así una acción social. Tienen que integrarse en la vida cotidiana de la gente y fortalecer esa identidad cultural. Y vuelvo a lo mismo, quédense con eso porque ahora verán la reflexión final que viene a hilar todo ese concepto de para qué la protección de ese patrimonio. En tercer lugar, el futuro. El futuro que se tiene que proyectar desde la enseñanza, desde la transmisión correcta, desde el patrimonio como seña de identidad de los pueblos, pero también de la capacidad de la propia ciudadanía para revalorizarlo y otorgarle nuevos significados. Daos cuenta, si no lo revalorizamos y le damos nuevos significados, no estaremos construyendo un futuro y tenemos que saber hacerlo y el método, siempre el valor teórico. De esta manera podemos afirmar que el patrimonio es una riqueza colectiva, de todos, de todas, una aportación histórica de la cultura universal y al mismo tiempo un elemento de identidad que sigue vivo gracias a la mirada, pero también al compromiso de las personas que lo heredan, y tienen la obligación de transmitirlo. En cuanto a la protección necesaria para gestionar adecuadamente este gran patrimonio, eh, bueno, solo recordar algunos hitos que no son todos, pero sí creo que debemos tenerlo en cuenta, porque la preocupación por ese patrimonio creemos que es algo reciente, creemos que es algo ligado solamente al turismo y no es así. El patrimonio tiene una valoración social y económica, por supuesto que sí, pero la sociedad y la economía van siempre de la mano. Desde la antigüedad existen ejemplos del cuidado y la valoración de los bienes culturales y eso tenemos que tenerlo claro, aunque ya será en tiempos modernos, en época moderna, con fenómenos como el Grand Tour, cuando se generalice un interés quizás más consciente de lo que es el patrimonio histórico y artístico. En el caso de España, ya desde comienzos del siglo XIX encontramos las primeras disposiciones legales. En 1803, bajo el reinado de Carlos IV, la Real Cédula de 6 de junio introduce por primera vez el concepto de monumento. Posteriormente será la Real Academia de San Fernando quien asumirá el papel de garante de la intervención sobre el patrimonio. Por lo tanto, ya tenemos los principales conceptos que nos guiarán hasta la actualidad.
A inicios del siglo XX reforzaremos ese proceso. En 1900, el conde de Romanones crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y en 1915 se aprueba la Ley sobre Conservación de Monumentos Nacionales e Histórico-Artísticos. Más adelante será en 1926, durante la dictadura de Primo de Rivera, cuando se promulgue el Real Decreto Ley sobre Protección y Conservación de la Riqueza Artística. Todos ellos conscientes de que ese patrimonio es identidad de un pueblo. En 1933 verá la luz una de las leyes principales que será la Ley de Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional, que a pesar de los cambios políticos no fue derogada durante la dictadura, sino que se adaptó mediante decretos y órdenes ministeriales. Entre esas adaptaciones cabe destacar el decreto 22 de julio de 1958. ¿Por qué? Porque crea la categoría de monumentos provinciales y locales y la orden de 20 de noviembre de 1964, con la que se aprobaron las instrucciones para la defensa de los conjuntos históricos. Ya con la llegada de la democracia, la Constitución de 1978 introduce una base sólida para la protección del patrimonio como responsabilidad compartida entre el Estado y las comunidades autónomas, es decir, las administraciones que conjugan la administración del Estado español. De ahí surgirá la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, que es la ley que tenemos a día de hoy vigente, y en la comunidad autónoma andaluza, que es a la que corresponde la Alpujarra, se creará en 2007 la Ley de Patrimonio de Andalucía, que ha adaptado ese marco a la realidad territorial de nuestra comunidad autónoma, de nuestra región. Por tanto, en esta diapositiva pueden ver un poco ese balance, esa línea temporal que tenemos. En cuanto al patrimonio de la Alpujarra, yo creo que podemos hacernos una pregunta. ¿Qué elementos patrimoniales hay en un territorio tan amplio, tan heterogéneo, tan singular? La respuesta, o me gusta hablar quizá en plural, las respuestas son múltiples y también fascinantes, si me lo permiten. Aquí podéis ver cómo la artesanía ha configurado una de las principales señas del entorno, incorporando técnicas como las técnicas de los tejidos. Pueden ver en una de las diapositivas las famosas jarapas de la Alpujarra. La seda fue muy importante en la Alpujarra, el esparto, en la madera, en la gastronomía, platos como el plato alpujarreño que lo están viendo en el centro de esa imagen, que es un huevo, que son chacinas de cerdo, que estamos hablando del jamón de la Alpujarra, en la Alpujarra hay secaderos de jamón, estamos viendo también la arquitectura, estamos viendo elementos patrimoniales, por tanto tenemos un paisaje urbano, un paisaje rural, un paisaje medioambiental totalmente hilado, conectado, no se pueden analizar de forma diferente y por tanto ese patrimonio inmaterial, como será la música, como serán otros determinados elementos, tampoco podrán analizarse de forma separada. Os hablaba antes de esa legislación de patrimonio, pero es que además en la Alpujarra también tenemos un entorno totalmente privilegiado dentro del espacio natural de la Alpujarra, que también cuenta con figuras de protección, de regulación, de gestión y figuras económicas totalmente propias. Por tanto, tenemos, por ejemplo, dos decretos que establecen los planes de ordenación y gestión que equilibran esa conservación del patrimonio natural y cultural dentro de estos sistemas del Parque Nacional. Por lo tanto, el Parque Nacional no solo es ese medio ambiente, sino que integra también a las gentes que viven en ese patrimonio medioambiental. Y quiero decir algo que no se tiene casi nunca en cuenta, pero creo que es muy importante porque reconoce expresamente la continuidad de usos tradicionales que configuran los paisajes de ese parque nacional, como son la agricultura o, por ejemplo, el pastoreo, siempre que sean compatibles con la conservación y que estén regulados dentro de esa legislación. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta ya
a esta altura de la conferencia, de la intervención, que la Alpujarra integra un patrimonio multifacético, no solo material e inmaterial, sino también natural, cultural, en el que sus gentes son protagonistas y que se sostiene mediante una protección normativa específica, que ahora la vamos a ver en concreto, que está diseñada para garantizar su preservación y su convivencia armónica entre entorno, comunidad e historia. Sin embargo, la práctica no es así. Esa es la teoría y ahora veremos qué problemas hay. ¿Qué nos encontramos en ese patrimonio? Vamos a centrarnos en primer lugar en el patrimonio cultural de la Alpujarra y encontramos dos figuras fundamentales de protección. Por un lado, el conjunto histórico del Barranco de Poqueira, que lo están viendo aquí, con uno de los 3000 del sur de España en la cara sur. La fotografía está hecha desde la cara sur, que es el Veleta, que es el conjunto histórico del Barranco de Boqueira y tiene 3 municipios, que son Pampaneira, Bubión y Capileira. Por otro lado, el sitio histórico de la Alpujarra Media y la Taa, que engloba un amplio territorio. Yo creo que hay impresionante valor histórico, cultural y etnográfico principalmente. Ambos cuentan con las máximas categorías de protección reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico. A estas figuras se suman dos paisajes únicos regulados por la Junta de Andalucía, que es el paisaje agrario de la Taa y el Poqueira y el paisaje minero de Busquistas. Este paisaje agrario yo creo que cobra una especial relevancia e interés con ese sistema de acequias tradicionales, de acequias de riego, de acequias de careo, que también está estudiando y os animo a conocerlo haciendo una búsqueda en internet, el proyecto Memolab de la Universidad de Granada, liderado por el profesor Martín Cibantos, y que está haciendo una labor patrimonial de investigación, de puesta en valor, que creo que es digna no solo de elogio, sino de modelo de gestión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, os animo a verlo. El Memolab es un laboratorio de arqueología biocultural de la Universidad de Granada y bueno, transmiten no solo esos saberes tradicionales, sino que lo están haciendo desde el territorio y con el territorio. Cómo se gestiona el agua, cómo se adapta a la sostenibilidad, los ecosistemas, ecología. Bueno, realmente es totalmente interdisciplinar el proyecto y merece mucho la pena. Cuando hablamos de patrimonio inmaterial, la Alpujarra despliega una impresionante riqueza cultural, vivencial y es inabarcable. Yo creo que esa es la palabra que lo definen, porque son multitud de las fiestas, la música autóctona y aunque se comparte una historia que ha quedado muy arraigada, una rebelión de las Alpujarras, de los moriscos, con una repoblación posterior en el siglo XVI que configura una identidad total, pero hay fiestas que son muy, muy singulares, como las de moros y cristianos, que las están viendo arriba, una gastronomía muy tradicional y la música con un festival de música tradicional impresionante que ya pueden ver también en el canal YouTube y con tradiciones tan arraigadas como el trobo alpujarreño. Aquí pueden ver, por ejemplo, de Miguel Ángel Carvajal Contreras, uno de los últimos libros sobre los rituales festivos y patrimoniales de la Alpujarra. En este caso es una aproximación a las fiestas de moros y cristianos de Treveles y lo hace no solo como una escenificación del folclore, sino también como un espacio vivo de reproducción de la identidad, de cohesión social, de cómo la comunidad reconoce y transmite esa simbología, esa identidad compartida a través de las generaciones. Por tanto, estamos hablando de prácticas culturales activas fundamentales para la transmisión de la memoria, pero también de esa identidad, de esa adherencia, pertenencia a una comunidad. Ahora bien, ¿cómo se gestiona este patrimonio que hemos visto? En primer lugar, debemos distinguir entre el patrimonio inscrito y el patrimonio no inscrito. El inscrito está en la ley 1985 o desarrolla la ley 1985 y sus figuras y la de 2007, pero el no inscrito directamente en esa normativa puede estar
tanto en normas urbanísticas como en el imaginario colectivo. Por tanto, no creamos que el patrimonio es solo lo que está escrito, lo que está descrito, lo que está catalogado, caracterizado. No, el patrimonio es algo muchísimo más amplio que supera a esas leyes, a esos registros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sensibilidad social, de la capacidad de las comunidades para reconocer, proteger y transmitir aquello que consideran que es su identidad, sus características propias, y esa identidad no solo son valores históricos, sino que son valores de las emociones. Ahora que se está haciendo tanto con esa historia de las emociones, de la transmisión, de cómo se transmite, pero también de qué se transmite, por qué se transmite y qué no se transmite y por qué no se transmite. Centrémonos ahora en las tipologías jurídicas. Tenemos entre las tipologías jurídicas tres conjuntos históricos artísticos en la Ley de Patrimonio Nacional, que son el de Bubión, Capileira y Pampaneira, y que son auténticos ejemplos de la arquitectura y el urbanismo tradicionales alpujarreños. Conservan trazado histórico, están integrados en el paisaje, etcétera. En segundo lugar, el sitio histórico de la Alpujarra Media y la Alta, que reconoce la importancia de un territorio amplio donde confluyen valores, yo creo, tanto culturales como etnográficos, paisajísticos e históricos, y se configura en una de las figuras de protección más relevantes de la comarca y de las más complicadas de gestionar, o podemos decir de no gestionar, o de las que han generado un rechazo social importante, y hay que decirlo así. Y en otro, o en último lugar, tenemos los monumentos catalogados de bien de interés cultural, como pueden ser el Castillo de Lanjarón de mi pueblo, o otros como el Castillo Palacio de los Condes de Sástago en Órgiva. Conjunto histórico. Conviene recordar, y os pongo aquí la definición de qué es un conjunto histórico. ¿Por qué? Porque no solo es el monumento como tal, sino que estamos hablando de la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución de una comunidad autónoma, por ser testimonio de su cultura o construir un valor de uso y disfrute para la colectividad. Asimismo, es conjunto histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas mismas características y pueda ser claramente delimitado. Esta definición, desde mi punto de vista, nos recuerda que el valor de un conjunto histórico no radica en el edificio, como estaba diciendo, de manera aislada, sino en la coherencia de un tejido urbano, en la forma en que los inmuebles, en que el espacio expresa la evolución histórica y cultural de quienes lo han habitado, lo habitan y lo van a habitar. Y en ese modo es en el que el legado sigue siendo útil y disfrutable por la sociedad actual. El ejemplo totalmente característico de España es el de los pueblos del Barranco del Poqueira. Ahí tienen una de las calles de Pampaneira, ahí tienen Bubión, y en último lugar, con el Veleta al fondo, está el municipio de Capileira. En 1982, cada uno con un real decreto independiente fueron protegidos estos núcleos urbanos. Y estas declaraciones no solo pusieron en valor la arquitectura popular, sus casas blancas, sus tinados, sus fórmulas constructivas, su materialidad, sino también la armonía en ese trazado urbano y el entorno natural en el que se asienta. Por tanto, estamos hablando de un paisaje cultural de los más emblemáticos de la Alpujarra. Ahora bien, ¿cómo se gestiona esto? Pues el Barranco del Poqueira, con esos tres decretos que os pongo aquí, si quieren después les puedo pasar las diapositivas o pueden ver de nuevo la grabación que se está realizando. Aquí ven desde abajo hacia arriba Pampaneira, Bubión, Capileira. Esto es un dibujo de la geografía de la percepción que se hizo por los amanuenses que realizaron en 1752 la catastración del municipio, donde pueden ver los elementos que lo configuran, como son molinos, como es ese pelado, ese monte ya de sierra, pero ese monte también es habitado por un arbolado. Pueden ver también infraestructuras como los molinos, las casas cortijas o cortijos, los núcleos poblacionales.
Aquí tienen una cartografía del conjunto histórico del Barranco de Boqueira y la delimitación del bien de interés cultural actual. Y como decía, ¿cómo se gestiona? Pues se gestiona con unas normas subsidiarias que aprobaron en 1992 y fueron revisadas en 2006, perdón. Se trata de un instrumento urbanístico que ordena íntegramente el ámbito del barranco y de todos los municipios que lo integran, con el objetivo de preservar no solo los valores naturales, paisajísticos, ecológicos y culturales, sino todo ese bien de interés cultural y toda esa identidad. Sin embargo, a día de hoy, estas normas generan problemas prácticos. Su falta de actualización, el coste que tiene, provoca tensiones entre las necesidades actuales de la población y las exigencias derivadas de esa protección patrimonial. No es causal que el ayuntamiento, ejemplos como el ayuntamiento de Bubión, haya solicitado reiteradamente la revisión de estas normas subsidiarias y la incorporación de incentivos específicos para zonas de protección cultural. Según el propio consistorio, uno de los grandes esfuerzos de los últimos años ha sido poner al día licencias de obra, reducir al mínimo los tiempos administrativos y que la protección no sea un obstáculo para la vida cotidiana de los vecinos, aunque hay que decir que sí es un obstáculo económico y que tiene que estar incentivado. Este ejemplo nos recuerda que la gestión del patrimonio exige un equilibrio muy delicado, muy sensible, que es el de proteger, pero a la vez garantizar que las comunidades puedan vivir. De ahí lo de patrimonio vivo, que puedan vivir, que puedan desarrollarse y que puedan adaptarse a esos espacios patrimoniales con el día a día y con la innovación, por ejemplo, tecnológica que estamos viviendo. En este punto, si me lo permiten, quiero hacer un guiño a la figura del arquitecto Juan Carlos García de los Reyes. Él fue quien hizo estas normas y siempre ha estado totalmente a favor de una renovación totalmente y de tenerla actualizada. ¿Por qué? Porque comprende cómo esos planes urbanísticos y la protección pueden convertirse en una herramienta de servicio público. Y lo comprende desde el primer día. De ahí a la necesidad de que estén actualizadas. Por lo tanto, quería hacer ese guiño. Segunda tipología, los sitios históricos. Según el artículo 15.4 de la Ley 1685 de Patrimonio Histórico Español, sitio histórico es aquel lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza, obras humanas que posean valor histórico, etnológico, paleontológico, antropológico. De manera más reciente, la Ley 2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía amplió esta definición al señalar que los sitios históricos eran aquellos lugares vinculados a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras humanas que posean un relevante valor histórico, etnológico, arqueológico, paleontológico o industrial. Muy importante en la Alpujarra, el industrial, esa industria molinera, esa industria agroalimentaria, esa industria también minera, ¿de acuerdo? En ambos casos, lo que se subraya es que el sitio histórico no se limita a un edificio o a un conjunto urbano, sino que abarca un territorio muy amplio donde se funden naturaleza, historia, tradiciones y también memoria colectiva. Aquí tienen quizá el ejemplo de la enorme relevancia que es el sitio histórico de la Alpujarra Media Granaína y la Ta. Numerosos municipios, un territorio que pueden ver aquí que comprende multitud de hectáreas, multitud de municipios, diferentes sierras, que afecta también a numerosos monumentos que lo integran, a numerosas fórmulas de gestión del hábitat. Aquí pueden ver, realmente intentaron simplificarlo en cuatro tipologías. Una tipología A que comprendía las poblaciones y zonas de cultivo asociadas, donde pueden ver ahí en los núcleos urbanos, por ejemplo, los cultivos aterrazados, muy característicos de zonas de montaña y de esta zona. En segundo lugar, la tipología B con las acequias, esas acequias que ya hemos visto que tanto nos están dando a la investigación, a la gestión, pero también a la puesta en valor del territorio y del territorio agrario. La tipología C con elementos de carácter minero industrial.
la tipología D con yacimientos arqueológicos que hay que decir que a día de hoy se están excavando también, como el fuerte en Jubiles que se excavó hace un par de años también por el equipo del profesor Martín Cibanto, o actualmente están excavando el Peñón. El Peñón en el municipio de Alpujarra de la Sierra. Llegado a este punto, volvemos a lo mismo. Eh, ¿Cómo se gestiona este sitio histórico? Si antes teníamos unas normas urbanísticas, la amplitud de este territorio protegido, la diversidad de tipologías patrimoniales y la superposición de normativas generan tal complejidad que ha generado un gran rechazo. En la práctica, se traduce en problemas para conciliar la vida cotidiana de los vecinos y vecinas con las obligaciones derivadas de esa protección patrimonial. Licencias de obra, rehabilitaciones, usos agrícolas o incluso la conservación de esas acequias tradicionales se ven condicionadas por un marco legal que no tiene instrumentos para su gestión y que hacen que esos instrumentos dependan de Granada, de la provincia, de la Junta de Andalucía. De hecho, se intentó hacer una comisión de planeamiento e interés cultural de la Alpujarra, que además fui uno de los impulsores y gestor, que fue una iniciativa en el planteamiento totalmente válida, en la práctica totalmente fallida, al carecer de instrumentos legales para poder llevarla a cabo. Por lo tanto, una iniciativa que por falta de continuidad a día de hoy ha desaparecido, pero que hacía muchísima falta, donde los municipios, la gente, las comunidades de regantes, las asociaciones tuviesen voz y también tuviesen voto, cosa que ahora no lo tienen. El Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada se regula con estas leyes, y la Reserva de la Biosfera de la UNESCO con su normativa específica. No voy a centrarme en ello, estamos hablando de muchísimas hectáreas, ya lo he dicho previamente, y sí quiero centrarme en otro aspecto fundamental, que es la gestión de ese paisaje cultural, de ese paisaje eh, que, bueno, que no está inscrito, aunque el paisaje siempre ha estado ahí, presente entre nosotros, desde que el ser humano ha mirado, sentido y se ha servido del territorio que le rodeaba. Aquí tenemos dos paisajes reconocidos, aunque hay que reconocer que hay más. Aquí tienen unos mapas que los podrán ver y se estarán preguntando, vale, tenemos ese barranco de Poqueira, tenemos el sitio histórico y los municipios que no están integrados en él. Ese patrimonio, ¿cómo lo regulan? ¿Dónde está? Pues ese patrimonio o no está en ningún lado y está en la memoria colectiva, o están en sus normas urbanísticas con un gran compromiso. Ejemplo de ello es el municipio de Valor, que tiene el Castillejo, que es bien de interés cultural, que tiene casas en sus normas urbanísticas, que tiene las fiestas de moros y cristianos, y que realmente ha hecho una inversión totalmente impresionante para su puesta en valor, pero no solo la puesta en valor como recurso turístico, ni mucho menos, sino puesta en valor como espacios culturales accesibles en uso para la comunidad. Tres interrogantes. La Alpujarra intentó ser patrimonio de la humanidad de la UNESCO, un patrimonio o un proyecto que fue un proyecto fallido porque se hizo de espaldas a la tierra, a su gente, y yo creo que fue una oportunidad perdida por hacerlo de esa forma. Vamos a ver estas preguntas muy rápidamente. ¿Significaba nueva protección al territorio? No, no significaba nueva protección, porque la protección está en en la legislación del territorio español, pero la gente lo entendió así, como nuevas figuras de protección y como convertir a la Alpujarra en un Disneyland, en un Belén estático de cara al turismo, a un turismo abrasivo que no se quiere, que no está funcionando y que designifica la identidad de los pueblos. Por lo tanto, la gente sabe muy bien lo que quiere la Alpujarra, de qué quiere vivir, cómo quiere vivir, y sabe muy bien que la Alpujarra es heterogénea y no todos pueden vivir de ese turismo, ni ese turismo puede ser a consecuencia de la vida de sus gentes. Por lo tanto, fue una oportunidad perdida por no poner en valor todo lo que era realmente la Alpujarra, y la Alpujarra no era un Disneyland ni un parque de atracciones.
La segunda pregunta, ¿se ha perdido patrimonio? Se ha perdido. Aquí tienen un claro ejemplo de un edificio declarado bien de interés cultural por la Junta de Andalucía que se ha desinscrito. Y bueno, no solo se ha desinscrito, el edificio se ha derrumbado con la última lluvia. El edificio fue un hotel de unas características muy singulares en el municipio de Lanjarón, la Alpujarra. Y bueno, lo tuvimos así. Por último, ¿se realizan actividades en los centros educativos sobre patrimonio? ¿Qué se realiza? ¿Cómo se realiza? Permitidme ser positivo. La respuesta a este interrogante es totalmente alentadora. En los últimos años, la educación patrimonial en torno a la Alpujarra está siendo o está ganando muchísimo espacio gracias a proyectos impulsados desde instituciones académicas, asociaciones, municipios, organismos internacionales. Podemos citar, por ejemplo, la iniciativa desarrollada en el marco del 450 aniversario de la rebelión de la Alpujarra, el Centro de Estudios Históricos del Valle del Lecrín y la Alpujarra, que tiene página web que os invito a visitar. Ahora os voy a dar también el canal de WhatsApp que se ha creado, pero no solo eso, sino de visitas educativas, de unidades didácticas como la que hizo Lara Delgado Anés, de museos locales. Realmente no faltan cosas. Aquí tienen el canal de WhatsApp que se llama CEVAL, Centro de Estudios Históricos del Valle del Lecrín y la Alpujarra, que les recomiendo seguir para estar al día de las últimas noticias, no solo patrimoniales, sino de investigación histórica o de actividades que se hacen, como ese gran congreso que se hizo, recordar la guerra, construir la paz, con motivo de el 450 aniversario de esa rebelión de la Alpujarra, o congresos que se han hecho como Trabajo y Género, Ganarse la Vida, que se hizo en Pampaneira, Género y Trabajo a través de los siglos. Por lo tanto, estamos hablando. Pero estamos hablando también de iniciativas económicas, si me lo permiten. En ámbitos como la arqueología, con esa iniciativa Alpaca, que también cuenta con página web, que lleva Agustín Sánchez, un arqueólogo de Bubión, y que creo que deben de conocer para la puesta en valor de ese patrimonio rural. También cuenta con redes sociales que invito a seguir. Y estamos hablando de arqueología, ya estamos hablando de patrimonio rural, estamos hablando de las comunidades de regantes, estamos hablando de la puesta en valor de la agricultura tradicional, de los sistemas tradicionales. Por lo tanto, estamos hablando de algo más que el turismo, porque en el turismo editamos María José Ortega Chinchilla, quien nos habla un libro donde todos estos perejiles, si me permitan esta forma de hablar del léxico, porque también el léxico y cómo las palabras siguen vivos están siendo utilizadas para hacer análisis desde los departamentos de lengua de la Universidad de Granada, eh, hiperinteresantes con el proyecto Vital LED, de la vitalidad léxica de las palabras en la Alpujarra. Por lo tanto, se está haciendo mucho de lo material, de lo inmaterial, se están dando muchas claves para el desarrollo económico, demográfico, con ese problema también de la despoblación que se está viviendo. Por lo tanto, sí hay que tener claro que cuando hablamos de turismo, hablamos de oportunidad, pero hablamos de una oportunidad que no puede llevar el apellido sostenible como un apellido, sino que tiene que ser sostenible. La Alpujarra granadina, la Alpujarra almeriense no es Disneyland, no es estática, no es un parque temático diseñado para el consumo rápido de visitantes, ni un escenario artificial. Estamos hablando de un territorio vivo, habitado, que mantiene tradiciones, que mantiene arquitectura, que está haciendo un gran esfuerzo, que tiene una gastronomía muy singular, que además tiene una gente que merece la pena conocer, una música, un habla. Por tanto, el turismo bien gestionado es una herramienta de desarrollo que es capaz de generar riqueza y oportunidades, pero también si se hace desde el respeto. Esa es la palabra, el respeto. Si lo convertimos en un simple espectáculo, si lo que queremos es más, 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 sin saber para qué, perderemos la autenticidad. Y si perdemos la autenticidad, estaremos perdiendo el camino. Por tanto, podemos hablar de experiencias patrimoniales impresionantes, también podemos hablar de experiencias que no son impresionantes y que las dejaré para otra conferencia. Aquí pueden ver muchísimos proyectos muy interesantes de musealización. Este es el Museo de la Miel, de balneario, de esas terrazas,
de esos molinos, de esa industria que se pone en valor. Bérchules acaba de poner en funcionamiento uno de los molinos históricos de harina, un molino de agua. Estamos hablando de ese castillo de Lanjarón que están viendo, de ese puente de la Tableta que está de Valor, de esas acequias, pero también de ese paisaje minero. Estamos hablando de muchísimo, de esas propiedades de la agua que también han estado en el imaginario, de las que nos hablaron viajeros viajeros, no solo viajeros, botánicos que se interesaron por la Alpujarra. No podría centrarme en tanto y también que tenemos en esos espacios como son, ahí están viendo un lavadero en la parte superior derecha de esa sierra tan impresionante que tenemos. Concluyo. La Alpujarra es un territorio patrimonial mixto único en Europa, no solo por ser en extensión el mayor territorio protegido de toda Europa, sino por todo lo que integra natural, cultural, material, inmaterial, vivo y en uso, cuidado. Por tanto, la gestión patrimonial no puede ser solo normativa, necesita de la participación activa de las comunidades, necesita de que la vida cotidiana vaya de la mano, necesita de la actualización, necesita de la innovación, necesita de la investigación. Por tanto, el reto que tenemos es encontrar ese equilibrio y la educación para ello, la educación patrimonial, es clave para el futuro, en la aula, en proyectos como los que realiza el Centro de Estudios Históricos del Valle de Lecrín en la Alpujarra, en proyectos de investigación como los que está realizando la Universidad de Granada. El patrimonio no es un lastre, cuidado, es una oportunidad, pero es una oportunidad si no lo concebimos como más, sino lo concebimos como seña de autenticidad y lo gestionamos de forma adecuada. La Alpujarra no solo ha heredado un legado, sino que lo mantiene vivo y en la sensibilidad de sus gentes. Solo si logramos que este patrimonio se convierta en motor educativo, social y también económico arraigado a la comunidad y abierto al mundo, podremos garantizar esa identidad, esa riqueza y esa memoria para las generaciones futuras. Muchísimas gracias por la atención y mi correo lo han visto al principio, si no al propio centro de estudios pueden escribirle y estoy totalmente a disposición para cualquier aclaración. Espero que hayan disfrutado de estos minutos de conferencia y sin más, me despido de nuevo agradeciendo a la organización de este conversatorio que haya tenido, bueno, la deferencia, el gusto de invitarme. Para mí ha sido un placer compartir no solo conocimientos, sino sensaciones, opiniones dentro de una práctica patrimonial, educativa y económica, que es la línea de investigación en la que tanto disfruto. Sin más, muchísimas gracias y me despido.